Fuimos parte de un proyecto secreto para colonizar Marte. La NASA nos mintió. Había sido un perdedor durante la mayor parte de mi vida. Había dejado la escuela y mi pequeño pueblo natal, tan pronto como pude, y había ido de un trabajo sin futuro a otro. Había tenido algunas relaciones a lo largo del camino, pero todas habían terminado en peleas de borrachos. Mientras pasaba mi cumpleaños número 30, solo en un bar de mala muerte, no pensé que las cosas fueran a cambiar nunca. Solo me quedaban los últimos $, y todavía estaba asquerosamente sobrio. Había una vieja canción de blues sonando en la máquina de discos, y lo único que me esperaba era pasar la noche en mi camioneta, porque no tenía otro lugar a donde ir. Estaba al borde de un desierto. Los días eran terriblemente calurosos, pero por la noche, el frío era intenso, así que no iba a poder dormir mucho. Temblé al pensarlo, y bebí mi último vaso de chupito. Era un vaso de whisky que fue obligado a forjarse en mis entrañas. Todavía me quedaba una cerveza, pero sabía que no había salvación en sus profundidades acuosas, así que suspiré y la aparté. Había otro hombre sentado en la barra. No le había prestado atención, pero cuando empecé a contar mi dinero con la desesperada esperanza de que, después de todo, tuviera suficiente para otro trago de whisky, me miró y preguntó: ¿Un día pésimo? Claro que yo me reí amargamente y dije: más bien, una vida pésima, creo yo, respondí. Eso puso una expresión pensativa en el rostro del extraño. Se bebió su propia bebida de un trago, y luego dijo: tengo una idea que podría ayudar, si no le importa escucharme. Yo sabía que los bares de todas partes están llenos de personas que creen que saben cómo resolver los problemas del mundo, y que siempre están ansiosas por encontrar a alguien que los escuche. Bueno, no tenía nada mejor que hacer, así que me encogí de hombros y murmuré: lo que sea. El extraño sonrió. Dije esto, y dije: trabajo en una base que está ahí en el desierto. No es un lugar que la mayoría de la gente sepa que existe, y mi contrato incluye una cláusula que dice que no se me permite hablar sobre el trabajo que hago. Pero, en la base hay oportunidades para el tipo adecuado de personas, y mi instinto me dice que tú eres el tipo adecuado. Me pareció que estaba preparando el terreno para un montón de tonterías, pero no lo interrumpí mientras continuaba. Buscan personas sanas que no estén atadas por familias y responsabilidades para ganar un buen dinero participando en un proyecto nuevo y emocionante. Todavía podía oler el familiar hedor de las tonterías, pero las palabras buen dinero me habían hecho empezar. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté. Fue el turno del extraño de encogerse de hombros. Ahora que no te lo puedo decir, amigo, dijo, pero puedo organizar un viaje a la base para ti por la mañana, y los tipos que ganan mucho dinero pueden decirte más. Yo estaba muy lejos de estar convencido, pero no tenía planes para la mañana que valieran un centavo gastado, así que dije que sí. El extraño sonrió y se ofreció a traer las bebidas. Esa fue una oportunidad que no dudé en aprovechar. A la mañana siguiente, me encontraba de pie al costado de la carretera en la penumbra de un nuevo día. Juro que me había despertado en mi camioneta con hielo en la piel y estaba perdido en pensamientos oscuros cuando un auto se detuvo. La ventanilla del conductor se abrió y un hombre adentro me dijo: estoy aquí para llevarte a la base. Súbete. El auto parecía nuevo, elegante y cálido. Me subí al asiento trasero y, cuando el auto arrancó, la sensación comenzó a regresar a mis dedos de manos y pies congelados. Las ventanas del auto estaban oscurecidas, pero no me importaba no tener una vista, porque había una pantalla de alta definición en el respaldo del asiento frente a mí, con una selección de películas disponibles. Tienes todo lo que necesitas. Dime una vez más, chico, ¿tienes todo lo que necesitas allí atrás?, preguntó el conductor. Agradecería algo para comer, dije. No esperaba entretenimiento en el auto, y pensé que tal vez también podría haber refrigerios. Y no me decepcionó. Hay jugo de naranja y muffins de arándanos en un compartimento a tu izquierda, me dijo el conductor.
Le di las gracias, tomé un jugo de naranja y un muffin, y luego elegí la última de una larga lista de secuelas de una película clásica de terror de los años 80. ¡Guau! Esto era la vida, pensé. Y me acomodé para disfrutar de la carnicería en la pantalla, mientras un grupo de adolescentes tontos, una vez más, no seguían las reglas y pagaban el precio ensangrentado. Los créditos de la película estaban pasando cuando el auto se detuvo. Salí, bostecé, me estiré y miré a mi alrededor. Hasta donde podía ver, estaba en un complejo extenso que estaba rodeado por un alto muro de hormigón con alambre de púas en la parte superior. Había una serie de cabañas de madera conectadas por caminos colocados sobre tierra. Sobre las cimas de las cabañas, podía ver un grupo de edificios más grandes, con techos en forma de cúpula. No tenía idea de dónde estaba, y el imponente muro perimetral me estaba haciendo sentir atrapado. Le habría pedido al conductor que me llevara de vuelta, pero había vuelto a poner en marcha el motor, y se marchaba. No estuve solo mucho tiempo. Un hombre de mediana edad que llevaba un traje elegante se acercaba a grandes zancadas. Me sonrió cálidamente, se dirigió hacia mí y me tendió la mano para estrecharme. «Soy el Dr. Michael», dijo. «Estoy a cargo de la investigación en la base». Pensé que podríamos hablar mientras tomábamos un café en mi oficina. ¿Le parece bien? «Sí», contesté, y me alegré de seguirlo mientras caminábamos hacia una de las cabañas. Su interior estaba dispuesto como un edificio de oficinas normal en cualquier parte del mundo. Pude ver una presentación en una pantalla en una de las salas por las que pasamos. Más adelante, había un par de personas charlando junto a un enfriador de agua. La oficina del Dr. Michael en sí parecía un hervidero de actividad. Una computadora portátil junto a pilas de papeles en un escritorio. Había estantes abarrotados de revistas. Un televisor de pantalla ancha, que ocupaba la mayor parte de una pared, mostraba un canal de noticias con el volumen en silencio. Y, lo más importante, una cafetera con un olor a café recién hecho. Una vez que ambos nos quitamos el peso de encima y estábamos tomando café, el Dr. Michael me hizo algunas preguntas básicas. Las preguntas surgieron rápidamente, pero no me importó. El café estaba bueno y, aunque no valía mucho, no tenía nada que ocultar. Mientras hablábamos, tecleó en su portátil y pareció satisfecho con mis respuestas. Después de un rato, bajó la tapa del portátil y se reclinó en su asiento. Una nueva sonrisa se dibujó fácilmente en su rostro. «Vaya, pareces un candidato ideal para el proyecto, y puedo contratarte una vez que hayas dejado tu huella en este documento». El doctor deslizó hacia adelante un trozo de papel. Lo miré con cautela. «Oh, esto es solo un acuerdo de confidencialidad. Una práctica estándar, y nada de qué preocuparse. Pero si no consigo que lo firmes, los abogados te perseguirán». Bueno, eso me pareció bastante razonable, así que firmé mi nombre y le devolví el papel. «Gracias», dijo. «Ahora puedo compartir contigo los hechos. Bueno, yo trabajo para la NASA y que estamos planeando una misión para enviar a los primeros colonos a Marte. Para prepararnos para esto, estamos llevando a cabo un proyecto aquí en esta antigua base militar que simulará la colonia hasta el último detalle. Las estructuras serán exactamente iguales a las que estamos planeando construir en Marte, y las condiciones de vida serán las mismas. Habrá un pequeño grupo de colonos de prueba que pasarán 18 meses en la simulación y experimentarán muy de cerca lo que se siente al ser el primer colono en nacer. Si acepta participar, será uno de los colonos de prueba. Recibirá un pago de $20,000 al mes, libre de impuestos. No necesitará dinero para nada mientras esté dentro, así que habrá una suma considerable esperándolo al final. Una parte de mi mente pensaba que pasar 18 meses en una colonia marciana falsa como parte de una prueba absurda era una locura. Otra parte de mi mente pensaba que $20,000 al mes, multiplicados por 18, y libres de impuestos,
Eso era una auténtica fortuna para mí. Está bien, cuenten conmigo, dije. El doctor solo sonrió. Buen hombre, solo hay una cosa más que cruzar. Tienes que pasar un examen médico. Bueno, yo no quiero hablar del examen médico, salvo para decir que fue íntimo y que lo pasé. Menos de 24 horas después de haber estado sentado en un bar de mala muerte, formé parte de un proyecto dirigido por la NASA. Estaba encantado y tenía muchas ganas de encontrar otro bar para celebrar mi buena suerte. Pero resultó que mi siguiente copa tendría que esperar. El Dr. Michael me presentó a un par de celadores y luego dijo: estos caballeros te llevarán a tus dormitorios temporales. Descansa bien por la noche porque por la mañana entrarás en la colonia. Mientras seguía a los celadores por un pasillo largo y sin rasgos distintivos, me encontré esperando que la colonia marciana falsa a la que me dirigía incluyera un bar que vendiera cerveza y whisky. Dormí bien en estas pequeñas habitaciones sin ventanas a las que me habían llevado, y me trajeron el desayuno a mi habitación junto con un cambio de ropa. Suponiendo que el estilo no era una prioridad donde iba, me puse el mono gris y las zapatillas que me habían dado. Mi nombre estaba escrito en una placa cosida al mono. Los celadores regresaron entonces y me pidieron que pusiera las llaves de mi camioneta, la billetera y el teléfono en una bolsa, que me dijeron que estaría guardada seguro hasta que saliera de la colonia. Prácticamente no tenía dinero en mi billetera, ni crédito en mi teléfono, y ya había decidido abandonar mi camioneta y comprar un modelo nuevo cuando saliera, así que estaba lo suficientemente feliz como para entregar mis posesiones mundanas. Después de esto, me llevaron por otro pasillo largo que finalmente condujo a una gran puerta de metal con un teclado a un lado. Ingresé un código y la puerta se abrió. Había una segunda puerta, igualmente imponente, y la puerta se abrió a unos pocos pies de distancia. Hasta aquí llegamos. Uno de los trabajadores dijo: si pueden entrar, por favor. La entrada exterior estará sellada y podrán entrar en la colonia. Mi estómago se revolvió ante esto, y una vez más quise dar marcha atrás. Pero había llegado hasta aquí, y el dinero que me esperaba cuando saliera cambiaría mi vida. Así que respiré profundamente, apreté los puños y pasé por la puerta abierta. Se cerró detrás de mí, y luego se abrió la segunda puerta, y entré en mi hogar durante los siguientes 18 meses. Mi primera impresión fue la de un espacio estéril y frío. Las luces de tiras incrustadas en un techo curvo brillaban sobre una pequeña habitación con paredes desnudas. No sabía cuánto presupuesto tenían para el proyecto, pero claramente no habían gastado nada en hacer que el lugar pareciera hogareño. Había otra abertura frente a mí, y podía escuchar voces que llegaban desde el otro lado. Bueno, es hora de conocer a los vecinos, pensé nerviosamente, y seguí adelante. Salí a una habitación mucho más grande. Un grupo de hombres y mujeres que vestían la misma ropa gris que yo estaban sentados alrededor de una mesa larga charlando. Cuando me vieron, la charla se apagó, dejándome con una sensación de incomodidad. Me recordó a los bares de los pueblos pequeños, donde yo era el único extraño. Afortunadamente, ahora parece que estoy entre una multitud más amigable. La gente me sonreía, y un hombre que parecía tener unos 40 y pocos años se acercaba con la mano extendida para estrechar la mano. «Hola, soy Pete Williams», me dijo, aunque también tenía su nombre escrito en su mono. «Soy el oficial superior de la colonia», añadió, lo cual fue una novedad para mí. Su apretón de manos era firme y llevaba el pelo corto, y me dio la impresión de que era un exmilitar. «Jack Taylor», respondí, porque me pareció lo más educado, y luego añadí: «Parece que soy el último en llegar a la fiesta. Espero que eso no me convierta en el último de la pila». Williams se rió. «Oh, para nada. Todos tenemos papeles importantes que desempeñar aquí. Permítanme presentarles al resto de los colonos». Hubo más apretones de manos y algunas palmaditas en la espalda, mientras Williams me llevaba alrededor de la mesa y todos decían «Hola».
Había un asiento vacío para mí, así que me acomodé mientras Williams comenzaba a dirigirse al grupo. Ahora que Jack se ha unido a nosotros, tenemos un complemento completo. Les daré una visita guiada por la colonia después de que hayamos terminado aquí. Pero para brindarles una descripción general, está diseñada como una serie de cúpulas conectadas. Estas incluyen la sala de control. Me mantendré en contacto con el control de la misión desde allí, y lo usaré como mi oficina del día a día. Luego está la cantina. Mark es el cocinero. Williams asintió hacia un hombre con la cabeza rapada que me pareció que estaba acostumbrado a estar encerrado en armarios cerrados. El tipo que tienen los funcionarios penitenciarios. Williams continuó. También está el centro médico donde se puede acceder a la atención médica si es necesario. La doctora Carla está a cargo. Sonrió a una mujer con mechones de pelo que estaba sentada a su izquierda. Un joven llamado Tom preguntó: ¿qué pasa si hay una emergencia médica que el centro no puede manejar? ¿Nos llevarán a urgencias? Williams respondió: en caso de una emergencia imprevista, podemos comunicarnos con el control de misión para iniciar los protocolos de seguridad para que una persona pueda abandonar la colonia. En el peor de los casos, se puede evacuar toda la colonia. Obviamente, estas son las últimas cosas que alguien quiere que sucedan porque el proyecto se vería comprometido. Pero la vida de nadie debe correr peligro aquí. ¿Está claro para todos? Una oleada de síes aplausos pasó por la mesa. Sonriendo, Williams agregó: otros elementos incluyen las cúpulas donde se cultivarán cultivos frescos y las cúpulas donde se encuentran las instalaciones de energía y reciclaje para la colonia. Piense en ellas como nuestro corazón, pulmones y nuestros órganos mecanizados. Beth está a cargo de estos. Al decir esto, Williams miró hacia la mujer que estaba sentada al otro lado de la mesa. Ella reconoció sus palabras con una sonrisa cautelosa. Parecía tener más o menos mi edad, pero por su papel en la colonia, claramente estaba en una liga diferente a la mía. También era hermosa, y me estaba mirando con mala cara. Me di cuenta de que la había estado mirando. Sintiéndome como un completo idiota, miré la mesa que tenía frente a mí. Afortunadamente, en ese momento, Williams dio por terminada la sesión informativa y nos dijo que comenzaría la visita mostrándonos dónde estaban nuestros dormitorios individuales. Los siguientes días y noches pasaron como un borrón. Había mucho que aprender, y yo me perdía constantemente en lo que me parecía un laberinto de pasillos y cúpulas. Mi papel en la estación era básicamente ser el amigo del perro. Iba a buscar suministros a la tienda que limpiaba, y cuando uno de los baños estaba atascado, resultó que era mi responsabilidad ocuparme de ello. Williams había esquivado claramente mi pregunta del primer día sobre que yo estaba al final de la pila. Si había un trabajo pésimo que hacer, terminaba siendo yo. Pensé en dejarlo, pero una vez más, la idea de que me esperaba el día de pago al final me mantuvo en pie. La comida también era excelente. Mi habitación era relajante y cálida. No había bar, pero después de un tiempo, descubrí que no echaba de menos la bebida, y me sentía bien al despertarme sin resaca. Al final del primer mes, incluso estaba empezando a perder peso. A medida que pasaba el tiempo, todos se adaptaron a una rutina. Solo sabíamos si era de noche o de día, porque los relojes nos lo decían, y sin ningún contacto con el mundo exterior, para la mayoría de nosotros era como si pudiéramos haber estado en Marte. La única persona que hablaba con gente fuera de la colonia era Williams. Estaba en contacto regular con el control de misión. Estaban ubicados en la misma base que nosotros, pero una vez, cuando le estaba dejando suministros, lo escuché en una llamada, fingiendo que había un retraso causado por la distancia en las transmisiones, para hacer las cosas más realistas. Williams también podía dirigirse al resto de la colonia desde la sala de control, a través de altavoces colocados alrededor de las cúpulas. Nos contaba cosas como la temperatura que hacía en la superficie de Marte y las tormentas que se aproximaban mientras continuábamos con nuestro trabajo. La verdad es que pensé que todo era bastante tonto.
Aún así, después de esto, pasaron un par de meses más, actuando como si estuviéramos en este mundo alienígena, y se formaron amistades entre los colonos a medida que la gente se iba conociendo. Charlé con los demás mientras me ocupaba de mi trabajo, pero no tenía ninguna relación estrecha con nadie, y eso me parecía bien. Con uno de ellos pude hablar con él, y pude volver a hablar con él. Con una excepción. Me había parecido atractiva Beth la primera vez que la vi, y ese sentimiento se había hecho más fuerte. Pero ella no mostraba ningún signo de que yo le gustara, y yo me encontraba con la lengua trabada cuando estaba cerca de ella de una manera que no me había pasado desde que era adolescente, lo cual fue una tontería de mi parte. Cuando llevábamos 6 meses en la colonia, me sentía como un tonto enamorado, y todavía estaba atrapado haciendo trabajos domésticos. Un día asqueroso, estaba empujando un carrito con suministros por el pasillo que pasaba por estos dormitorios cuando se abrió una puerta. Tom sacó la cabeza y gritó: «Oye, estoy tratando de dormir. ¿Quieres callarte?». Salí del aturdimiento en el que había estado y dije: «Oye, no me grites. Estoy haciendo mi trabajo». Eso pareció enfadarlo aún más, y me gritó en la cara: «No me importa. Estoy harto de todo ese ruido». Ahora bien, la colonia podía ser ruidosa a veces, pero supuse que no estaba siendo razonable. Sin embargo, no quería problemas. «Da igual», dije, y empecé a empujar el carrito para alejarme. «¡Qué idiota!», me gritó, y oí que se cerraba la puerta de golpe. Agarré el asa del carrito con más fuerza, y seguí caminando. Noté que Josh, que había cultivado los alimentos frescos para la colonia, estaba de pie cerca. Debió haber presenciado todo. Dijo: «Oye, no te lo tomes como algo personal. Creo que la presión de estar en la colonia va a ser mucho peor». Había estado tan absorto en sentir lástima por mí mismo, que no había pensado que los demás también podían estar pasando apuros. «Sí, bueno», le dije a Josh de mala gana, «eso no es excusa para actuar como un idiota». Y luego seguí mi camino y me olvidé del asunto. Hasta que una semana después, hubo otro incidente. Había terminado un turno largo, y me sentía cansado y sucio cuando fui a comer algo. Después me ducharía. Cuando entré en la cúpula del comedor y vi que el menú incluía hamburguesas a base de plantas, con salsa picante de jalapeños y papas fritas, me animé. Pude ver al cocinero, Mark, moviéndose por la cocina. Ahora sabía que no era un ex convicto, era un ex marino, y había trabajado en la cocina de un portaaviones. Y vaya si sabía cómo freír un festín. Fui al mostrador, que era de autoservicio. Me preparé una hamburguesa bastante grande, y luego fui a sentarme. Ya había otros colonos allí. Jane, que trabajaba con Josh y Michael, que era el ingeniero de la colonia. Estaban sentados juntos en una de las mesas. Parecían estar enfrascados en una conversación, así que los dejé. Un par de mesas más allá, Tom estaba sentado comiendo solo. No había tenido nada que ver con él desde que me había dado una paliza sin motivo alguno, así que lo ignoré y seguí hasta que llegué a la mesa donde estaba sentado Andrew. El hombre tenía 50 y pico, y era el asistente de Bess. Sabía que estaría bien sentarme con él, pero solo por cortesía le pregunté: «¿Te importa si me uno a ti?». Para mi sorpresa, Andrew respondió mirándome fijamente, y luego en voz baja, gruñó: «Sí, en realidad. No sé si alguien te lo ha dicho, pero apestas». Estaba muy lejos de ser fragante, eso era seguro, pero no pensé que oliera tan mal. «Dios mío, amigo», le dije a Michael, «lo siento. Me he estado rompiendo el trasero, y te hablé de manera civilizada, así que no hay razón para ser tan grosero». Pero él golpeó la mesa con las manos y gritó: «No hay razón. Hueles tan mal que quiero vomitar». Y luego se puso de pie de un salto y me tiró la bandeja de las manos. Hamburguesas, panecillos y patatas fritas se esparcieron por todas partes. Me quedé allí de pie, con la boca abierta,
mientras todos los demás miraban a Michael, incluido Mark, que había salido de la cocina por el alboroto. Miró a Andrew y dijo sin rodeos: «Ya basta». Si Andrew hubiera estado pensando con claridad, se habría calmado. Sobre todo, porque Mark era mucho más alto que él, y 20 años más joven. Pero Andrew había perdido la cabeza por completo. «Oh, ya te mostraré lo suficiente», gritó, y luego corrió hacia Mark e intentó darle un puñetazo. Mark esquivó el chaleco que se movía, agarró a Andrew por el cuello, lo tiró al suelo y lo inmovilizó. Andrew forcejeó, escupió y tiñó el aire de obscenidades, pero no se iba a ir a ninguna parte. Alguien debió haberle dicho a Williams que había un problema, porque apareció después de unos minutos. Miró la escena. Andrew estaba muy rojo, pero había dejado de forcejear. Mark no parecía haber sudado ni una gota. El resto de nosotros todavía estábamos en estado de shock. Una hora más tarde, después de que Williams pasara un tiempo encerrado en la sala de control, se convocó una reunión para todos los colonos en la cúpula donde habíamos tenido nuestra primera sesión informativa. Andrew estaba allí, sentado al sur entre Williams y Beth. Yo estaba tratando de no fruncir el ceño a Andrew, mientras Williams nos hablaba. «Escuchen, hubo un incidente hoy que estoy seguro que incluso aquellos de ustedes que no estaban allí ya sabrán. No fue el primero de este tipo, me temo decirlo. Entiendo que es duro vivir uno encima del otro día tras día sin nadie. Pero a todos ustedes se les paga mientras participan en una parte de un proyecto importante. Así que, vamos, gente, bajemos la temperatura y hagámoslo mejor». Juntó las manos. Terminó el discurso motivador. Creí que él pensaba que todo iba a estar bien. Cuando me fui a la cama esa noche, no estaba tan seguro. Dormí un par de horas como máximo, y luego me quedé allí mirando fijamente a la oscuridad. Me quedé callado. Después de reproducir el incidente con Andrew en la cantina y Tom en la pasarela antes de eso, cuanto más pensaba en ello, más me preocupaba que la colonia se estuviera convirtiendo en una olla a presión. Miré la hora. Eran las 6 de la mañana. Mi turno comenzaba en una hora. Me di la vuelta y traté de ponerme cómodo, y comencé a tener corrientes de aire. Y luego escuché un grito. Me senté, con el corazón acelerado. Podía escuchar puertas que se abrían, voces elevadas en pasos, y la pasarela fuera de mi armario. Salté de la cama, me puse el mono, y corrí para ver a algunos de los otros colonos de pie en la pasarela. Mark estaba allí con cara de pie, con la doctora Beth, quien estaba tratando de consolar a Jane, que estaba jadeando por respirar. Josh estaba tirado en el suelo a sus pies. Sus ojos miraban ciegamente al techo. En ese momento, llegó la doctora Carla. Se arrodilló junto a Josh y le toqué el pulso en el cuello. Sacudió la cabeza y dijo: «Está muerto». Y luego miró a Mark. «Ayúdame a llevar su cuerpo de regreso al centro médico». Se volvió hacia mí. «Despierta a Williams y avísale. Dile que me reuniré con él en la sala de control, cuando haya tenido la oportunidad de examinar el cuerpo». Sintiéndome enfermo y mareado, me apresuré. Estaba con Williams en la sala de control, cuando llegó la doctora Carla poco después. Nos dijo en un tono profesional: «No puedo estar segura sin una autopsia, pero creo que la causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca». «¿Así que fueron causas naturales?», preguntó Williams. Ella continuó: «Number creo que el ataque cardíaco fue causado por el shock y que Josh fue atacado momentos antes de morir. Encontré marcas de mordeduras en su cuerpo. Eran profundas y se le había arrancado parte de la carne. Había sangrado limitado porque su corazón dejó de latir poco después de la primera mordedura». Williams parecía sorprendido. Exmilitar o no, claramente nunca había experimentado algo así antes. Y pude escuchar el temblor en su voz cuando preguntó: «¿Estás diciendo que hay algún tipo de animal salvaje suelto en la colonia?». Ella lo miró a los ojos mientras respondía: «No era un animal.
Las marcas de mordedura las había hecho un humano. El miedo me invadió. Quienquiera que hubiera llevado a cabo ese acto abominable era uno de nosotros. Un colono llevado al límite por la presión, al salvajismo. Williams tenía el rostro pálido. Si la muerte de Josh hubiera sido natural, podríamos haber continuado con el proyecto, dijo. Pero esto es una pesadilla. Tenemos que evacuar la colonia ahora. Voy a ponerme en contacto con el control de la misión y decirles que abran las puertas. Yo tenía que hablar. Tenemos que advertir a los demás primero. Hay un asesino ahí fuera. Williams exhaló. Crear pánico no ayuda a nadie. Pondré un discurso por los altavoces y pediré a todo el mundo que asista a una reunión informativa. Podemos sacarlos a un lugar seguro entonces. Pero el asesino, comencé. Williams no estaba escuchando. Estaba presionando teclas en la consola y hablando por un micrófono. Marte al control de la misión. Esta es una alerta de emergencia de código 1. Desbloqueen las puertas de la colonia inmediatamente para que podamos irnos. Ninguno de nosotros habló mientras esperábamos una respuesta. Pero no hubo nada. No había forma de fingir que había un retraso ahora. Y Williams repitió el mensaje de inmediato. Aún así, el control de la misión no respondió. Golpeó su mano sobre el control y maldijo. Y luego pareció como si hubiera tenido una idea. Presionó otra tecla y dijo por el micrófono: Williams a todos los colonos. Todos ustedes ya sabrán que lamentablemente ha habido una muerte en la colonia. Por favor, asistan inmediatamente a una reunión informativa. Michael, ¿sabes nadar? Voy a pasar primero por la sala de control. Hay un pequeño fallo que puedes ver. Cuando terminó de hablar, realmente parecía satisfecho consigo mismo. Estaba furioso. ¿Quién era él para mantener a los demás en la oscuridad y arriesgar sus vidas? Estaba a punto de empujarlo fuera del camino y usar la consola para decirles a todos la verdad cuando Mark entró en la sala de control. Williams dijo bruscamente: No te pedí que vinieras aquí. Y con una mirada de absoluto disgusto en su rostro, Mark respondió bruscamente: Ya no eres un oficial, y yo no soy un soldado. No me importa lo que hayas dicho en tu discurso de mierda. Tenemos un nuevo problema. El médico me pidió que me quedara con los restos de Josh. Solo necesitaba responder a una llamada de la naturaleza, y cuando regresé, el cuerpo había desaparecido. Williams parecía que iba a vomitar. Tragó saliva y dijo con voz temblorosa: Eso es imposible. ¿Qué está pasando? Acéptalo, le dijo Mark. Williams lo miró con la boca abierta. Esto era demasiado para él. Eso estaba claro para todos nosotros. Ignorando a Williams, Mark preguntó: ¿Alguien más sabe cómo funciona esta consola? Una voz detrás de él dijo: Sí. Era Michael. Mark lo puso al día y se puso a ello. Después de alertar a los demás colonos, comenzó a intentar comunicarse con el control de la misión. El resto de nosotros éramos excedentes, así que lo dejamos y nos dirigimos a la cúpula, donde nos habían informado. Era la primera vez que nos informaban el primer día. Parecía que había pasado mucho tiempo desde entonces, y el hombre que nos había informado con tanta autoridad quedó reducido a una masa tambaleante. Tanto que Mark tuvo que arrastrar a Williams con nosotros. Cuando llegamos a la cúpula, Jane ya estaba allí. Eso dejó a Andrew y Tom desaparecidos, lo que seguramente significaba que uno de ellos era el asesino. Pero, ¿cuál? Cuando Andrew entró en la cúpula, pensé que teníamos la respuesta. Era Tom quien se había convertido en el asesino. Se había convertido en un monstruo. Andrew seguía siendo uno de nosotros. Su explosión en la cantina no significaba nada ahora cuando le dije: Oye, me alegro de que estés bien. Solo noté que Andrew estaba muy pálido. También temblaba y se tambaleaba. Cayó hacia adelante. Luego subió hasta la parte posterior de mi boca, cuando vi la parte posterior de su cabeza.
donde la sangre brillaba oscuramente en las luces falsas de esta colonia falsa. Mientras el resto de nosotros nos tambaleábamos de horror, la doctora Carla corrió hacia adelante, y ahora al lado de Andrew. Se inclinó hacia atrás unos largos segundos después. «Está muerto», dijo, de la misma manera que Josh, creo, y luego se puso de pie lentamente. Tenía la sangre de Andrew en sus manos. Con una expresión triste en su rostro, se dio la vuelta. No notó el movimiento de la pierna de Andrew. Yo sí, pero estaba demasiado asustado para hablar. Me quedé allí parado y observé cómo la onda de movimiento se extendía hacia sus brazos. Finalmente, logré gritarle a la doctora Carla: «Algo anda mal». Miró hacia atrás, justo a tiempo para ver a Andrew levantarse sobre manos y rodillas, y luego levantar la cabeza y mirarnos. Pero este ya no era Andrew, esta cosa que se estaba poniendo de pie ahora. Su piel era gris, y sus ojos eran charcos de oscuridad. Con movimientos torpes y espasmódicos, levantó los brazos y se estiró hacia la doctora Carla. Ella retrocedió y trató de alejarse, pero fue demasiado tarde. La cosa la tenía en sus manos y la estaba acercando más. Sus labios se separaron, revelando dientes amarillentos y agrietados. Le mordió el brazo. Ella gritó de agonía y sus piernas se doblaron debajo de ella. La cosa la vio caer. La sangre goteaba de su boca, y luego su cabeza se inclinó hacia un lado, y continuó mirándola. «Está esperando que muera», pensé. Y en el suelo, la doctora Carla estaba silencioso e inmóvil. «¿Y ahora qué?», me pregunté, aunque en mis entrañas sabía lo que seguiría. La muerte sigue a la vida, y después de la muerte está esto. Sus ojos parpadeaban abiertos. La cosa que había sido la doctora Carla estaba sentado y mirando a su alrededor lentamente. No había señal en esos ojos de la compasión que una vez había mostrado. Su mirada era pura maldad. Se puso de pie y se paró junto a la cosa que había estado en su agarre. Era Andrew. Ambos parecían inestables sobre sus pies, pero ambos estaban dando pasos torpes hacia nosotros. Ya no eran seres vivos, eran criaturas de la tumba, los no muertos. Me quedé allí de pie, impotente, y los vi acercarse. Estaba perdido y asustado. Yo era el animal en la carretera mirando fijamente los faros del camión. Yo era el prisionero condenado que veía cómo me colocaban la aguja en la vena. Y de repente, me di cuenta de que Beth estaba a mi lado. Tomó mi mano entre las suyas y me miró a los ojos. «No quiero morir», dije. Puso la otra mano en mi mejilla y dijo: «Entonces ten paciencia y ponte en marcha. Vámonos de aquí». Me tiró detrás de ella, y Jane la siguió. Mark tenía los dientes al descubierto y parecía que quería entrar en modo ataque. Pero Beth le gritó: «Deja la basura machista y corre». Y eso fue lo que hizo. Beth nos estaba guiando de vuelta a la sala de control. Todos excepto Williams, que sollozaba incontrolablemente y se tambaleaba en dirección a las puertas exteriores. Desapareció de la vista dentro de la pasarela de conexión, y luego lo escuchamos golpeando las puertas y gritando, pidiendo ayuda. Él, de entre todas las personas, debería haber sabido que eso era inútil. La colonia estaba insonorizada, y esas puertas no podían ser violadas por ninguna mano humana. Lo único que había logrado era llamar la atención de los demás, las cosas que habían sido nuestros compañeros colonos. Se movieron tras él hacia la pasarela, y los gritos de Williams se hicieron más fuertes. Gritó ahora pidiendo piedad. Pero los no muertos no le dieron piedad, y sus gritos se apagaron. En el repugnante silencio que siguió, los cuatro entramos a trompicones en la sala de control. Tan pronto como estuvimos dentro, Beth cerró la puerta de golpe, la bloqueó y le contó a Michael lo que había sucedido. Él se fue. Parecía horrorizado, pero se contuvo y dijo:
Control de misión. Siguen sin responder. He revisado nuestros sistemas y nuestros mensajes están llegando. Así que el problema está de su lado. No tengo idea de qué más puedo hacer. Ninguno de nosotros lo sabía por las expresiones desoladas en nuestros rostros. Y para empeorar las cosas, estaban afuera. Los muertos resucitados. Andrew, el doctor Carla y Williams. Podíamos escucharlos arañar y golpear la puerta. Tratando de tranquilizarme tanto como a los demás, dije, «Oye, al menos estamos a salvo aquí. No pueden entrar». «Sí, pero no podemos irnos mientras estén ahí fuera», dijo Michael con tristeza. El sujeto tenía razón. La sala de control era nuestro santuario y nuestra prisión. Dije desanimado. E incluso si de alguna manera pudiéramos pasar a los no muertos en la puerta y sobrevivir, todavía estaríamos atrapados en la colonia. Olvídate de tranquilizar a nadie. Quería arrastrarme a un rincón y llorar. Afortunadamente, Beth estaba hecha de madera más fuerte. «Creo que hay una forma de que podamos salir de la colonia», dijo. «Las unidades de energía tienen un mecanismo de seguridad incorporado para evitar sobrecargas potencialmente peligrosas. Si el mecanismo de seguridad se desactiva y las unidades se ponen al máximo, las unidades podrían explotar con suficiente fuerza para romper la carcasa de la cúpula. Esa sería nuestra escotilla de escape. Pero...» Se pasó una mano por el costado de la cara mientras pensaba mucho. «Pero todavía tendríamos que pasar por esas cosas que están fuera de la puerta. Tal vez pueda ayudar allí», dijo Michael. «Podría crear y transmitir una señal de tono alto a través de los altavoces de afuera. Será una agonía escuchar eso. Podemos estar preparados y equiparnos con protectores auditivos improvisados. Pero los no muertos no lo esperarán y estarán totalmente expuestos. No les hará ningún daño duradero, pero debería distraerlos lo suficiente para que puedas escapar». Beth sonrió sombríamente y dijo, «Hagámoslo». Mientras Michael trabajaba en generar su explosión de audio, y todos encontrábamos cosas para protegernos los oídos, acordamos que Jane se quedaría con Michael y seguiría tratando de generar una respuesta del control de misión. Mark y yo iríamos con Beth. Para ser honesto, hubiera preferido quedarme en la sala de control, pero no quería que Beth pensara que era completamente patético. Con nuestros protectores de oídos improvisados en su lugar, Michael levantó una mano. Iba a darnos una cuenta regresiva lenta usando sus dedos. Beth estaba lista para desbloquear y abrir la puerta. Mark nos guiaría afuera. Yo lo seguiría con Beth, cerrando la puerta detrás de nosotros. Jane cerraría la puerta de golpe detrás de nosotros. Cuando comenzó la cuenta regresiva, un miedo tácito me llenó de pavor. ¿Qué pasaría si los no muertos no se vieran afectados por estos gritos de señal? Si ese fuera el caso, caminaríamos directamente hacia su abrazo grotesco. Pero ahora no había vuelta atrás. El dedo meñique de Michael se curvó en su palma cuando la cuenta regresiva llegó a 0 y presionó una tecla. Un aullido atravesó el aire. Beth abrió la puerta de golpe. Mark se precipitó a través de la abertura. El sonido me provocó un dolor intenso en el cráneo, pero logré seguirlo. Sentí a Beth detrás de mí, empujándome, apresurándome. El dolor era tan intenso que me nublaba la vista, pero aún podía distinguir 3 figuras oscuras frente a nosotros. Se tambaleaban de dolor, lo que nos permitió pasar a tirones y a salvo. El plan de Michael había funcionado, pero el aullido que había creado todavía se transmitía por los altavoces. El dolor era insoportable y sentí que estaba a punto de desmayarme. Y luego el aullido terminó, y me quedé con un zumbido en los oídos, y la madre de todos los dolores de cabeza. Pero todavía estaba de pie, y corriendo junto a Beth y Mark, y quitándome los protectores auditivos. Las luces de la pasarela parecían más brillantes que nunca, debido a los efectos posteriores del aullido, y las cúpulas por las que pasamos adquirieron un extraño aspecto fantasmal para mí.
Había platos en las mesas de la cantina, ropa en el suelo en un dormitorio cuya puerta estaba abierta, un extintor dentro de una vitrina en la pared. Ninguno parecía real. Tragué aire. Beth me tomó del brazo y me gritó palabras de aliento. Su voz también sonaba distante, y pude sentir náuseas que me quemaban por dentro. Tengo que parar. Solo un minuto, por favor. Me detuve a trompicones, y me incliné con las manos en las rodillas. Mark y Beth se detuvieron a mi lado. Ambos respiraban con normalidad. Me froté los ojos y levanté la cabeza. Estaba frente a una pasarela que se bifurcaba hacia la derecha. Había algo allí. Me di cuenta cuando mi visión se aclaró. Una oscuridad que se movía a través de la luz artificial, avanzando hacia nosotros. En la prisa por prepararme para escapar de la sala de control, no pensé en los otros peligros que había más allá de sus paredes. Ahora, miraba con horror cómo la cosa que había sido Josh se arrastraba hacia nosotros. Su piel gris era lo único que podía ver. La piel se estaba desprendiendo en algunos lugares y podía ver el destello de la carne más oscura debajo. El hedor dulzón y enfermizo de la descomposición también emanaba de ella. Los efectos físicos de la muerte estaban devastando su carne como lo que sucedió en la tumba. Aunque parecía que aquí se habían acelerado enormemente, no podía ni siquiera imaginar la confusión dentro de su cerebro corrupto, los pensamientos enfermizos que lo impulsaban. Sin embargo, podía ver la rabia que ardía en sus ojos a medida que se acercaba cada vez más. Y no estaba solo. Otra de las criaturas había aparecido delante de nosotros. Parecía que había pasado una vida. Tom había salido de su dormitorio y me había regañado por ser ruidoso. La cosa que arrastraba sus pies por el suelo, que nos observaba con ojos que latían de ira. Esta cosa había sido Tom, una vez. Pero ahora era una cosa de pesadilla, que me hacía querer arrancarme los ojos para no tener que mirarla. Pero no había forma de escapar de estas visiones de terror. Sin embargo, Josh estaba bloqueando el paso a nuestra derecha. El paso que había delante, que conducía a la cúpula con las unidades de energía, estaba bloqueado por Tom. La única forma de liberarse era volver en dirección a la sala de control, donde esperaban más muertos vivientes. A mi lado, Mark maldijo y luego dijo: «Es hora de algo de acero». Sacó una cuchilla de aspecto feroz de un estuche que había escondido en un bolsillo de su mono de cocinero y nos dijo: Me desvié hacia mi cocina en mi camino de regreso. Regresé del centro médico después de que Josh se fuera a caminar. Tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de salir mal. Y aunque solo he usado a este chico malo para cortar filetes en un barco de la marina, creo que cortará carne de muertos vivientes. Lo suficientemente bien. Había visto suficientes películas de terror para saber exactamente dónde necesitaba dejar su marca. «Tienes que golpear el cerebro», dije. «Sé cómo acabar con un zombi». Gruñó y caminó hacia la cosa que había sido Tom. Para mantenernos fuera del alcance de los brazos agitados del otro no muerto, Beth y yo mantuvimos el paso con él. Mark se acercó a un par de pies de la criatura que le bloqueaba el camino. Levantó la espada en alto y gritó mientras la hundía en un ojo oscuro. La cosa que había sido Tom rugió y se tambaleó hacia atrás. Sus manos arañaron el mango de la espada, pero fue en vano. La espada estaba profundamente hundida en su cerebro. Cualquiera que fuesen las fuerzas retorcidas que la animaban, parecieron drenarse y cayó al suelo, donde yacía convulsionando. Así que fue un momento. Y luego se quedó quieto, un cadáver que ahora estaba en paz. El alivio me inundó, hasta que sentí un toque frío y agudo en la nuca. Miré a mi alrededor y vi dientes amarillos y agrietados, resbaladizos por la baba que caía sobre mí. Un grito se formó en mi garganta. Fue interrumpido por la visión de una espada que giraba junto a mi oreja y se incrustaba en el ojo del demonio no muerto que había estado a punto de arrancarme un pedazo.
la cosa que se había convertido en el escudo de mi cuerpo. Había sido Josh. Cayó hacia atrás, y luego se aferró al aire vacío hasta que los dos se quedaron quietos. Lo miré. Miré de nuevo al otro cuerpo frío, muerto e inmóvil, y luego vomité en mis zapatos. «Vamos, héroe de acción», dijo Beth con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Todavía tenemos que salir de este lugar». Mark solo me miró y sacudió la cabeza mientras corría hacia las unidades de energía. Beth lo siguió. Estaba enormemente avergonzado, pero estaba vivo y no zombificado, así que logré sonreír débilmente y fui tras ellos. Cuando llegamos a la cúpula donde estaban alojadas las unidades de energía, Beth nos dijo a mí y a Mark que nos quedáramos en la pasarela mientras ella entraba para configurar las unidades para sobrecarga. Casi habíamos llegado. Lo sabía. Y entonces la voz frenética de una mujer dijo por los altavoces: «Puedes oírme. Soy Jane. Las cosas de fuera están... Casi han atravesado la puerta. Michael va a...». Se interrumpió un momento y, cuando volvió a hablar, su voz estaba plagada de terror. «Están dentro. Están... No, Michael. Tienen a Michael. Están... Aléjense de mí. Ayúdenme. Alguien. Quien sea». Sus palabras se perdieron bajo los horribles sonidos de la lucha y las voces guturales de los no muertos, y entonces la transmisión terminó. Y 2 colonos más habían caído y se levantarían de nuevo como muertos vivientes. Beth regresó de la cúpula. También habría oído a Jane, y su rostro todavía estaba mojado por las lágrimas. Sin embargo, su determinación seguía siendo tan fuerte como siempre. Dijo: «Está hecho. Necesitamos poner distancia entre nosotros y las unidades de energía antes de que exploten». Empezamos a caminar de regreso por la pasarela. La cúpula donde Josh había cultivado sus cultivos estaba a nuestra izquierda. «Entren aquí», dijo Beth. Pero antes de que pudiéramos refugiarnos, oímos pies que se arrastraban por el suelo y el parloteo quejumbroso de los no muertos. Williams, la doctora Carla, Andrew, Jane y Michael habían sido nuestros camaradas una vez. Ahora eran heraldos del miedo. Eran la repulsión hecha forma. Eran zombies que se arrastraban más cerca, apiñados unos contra otros en los confines de la pasarela. Estábamos atrapados de nuevo. Mark miró su cuchillo y sacudió la cabeza. Era un cuchillo. No servía de nada contra tantas de estas cosas. Y luego nos sonrió. Era la sonrisa más triste que había visto en mi vida. Susurró: «Refúgiese en esta cúpula hasta que las unidades exploten. Distraeré a esos monstruos no muertos». Antes de que Beth o yo pudiéramos decir algo, empezó a gritar y a aplaudir. ¡Por aquí!», les gritó a las criaturas, y empezó a retroceder en dirección a las unidades de energía. Los no muertos lo siguieron. Sintiéndonos impotentes, Beth y yo nos deslizamos dentro de la cúpula y nos agachamos en el rincón más alejado que pudimos encontrar, mientras Mark se sacrificaba para salvarnos y llevar a los no muertos al olvido. Momentos después, el sonido de una explosión llenó la colonia. Todo a nuestro alrededor se sacudió violentamente y las luces se apagaron. Agachado allí en la oscuridad, le dije en silencio gracias a Mark, y luego me puse de pie. Beth ya se estaba yendo. Una vez más, la seguí y, cuando la alcancé, estaba de pie entre los restos de las unidades de energía, iluminando con una linterna la abertura de la chaqueta en la pared de la cúpula. Lo había logrado. La abertura era lo suficientemente ancha para que pudiéramos pasar, y dejamos los malditos confines de la colonia. Miré hacia el cielo abierto sobre nosotros, y la euforia me inundó. Golpeé el aire y grité: «¡Lo logramos!». Con una gran sonrisa en mi rostro, me volví hacia Beth. Ella no estaba sonriendo. «¿Qué pasa?», pregunté. Ella respondió: «Hay demasiado silencio».
Acabamos de hacer un agujero en el costado del orgullo y la alegría de la NASA en medio de una base de alta seguridad, y nadie ha salido corriendo a ver qué está pasando. Miré a mi alrededor. La base parecía estar desierta. Las cabañas agrupadas alrededor de las cúpulas conectadas de la colonia estaban en silencio. Beth dijo: «Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Cómo es ese viejo dicho? ¿De la sartén al fuego?» Y luego, su rostro se puso de determinación sombría. Se dirigió a la cabaña más cercana. Dentro era un caos. Los escritorios y las sillas estaban volcados. Las computadoras portátiles estaban destrozadas y, lo más inquietante de todo, había manchas de color rojo oscuro en las paredes, y el piso en algunos lugares. Tuve la horrible sensación de que eran manchas de sangre. Beth dijo: «Creo que es algo bueno. Creo que reconozco este lugar. Es donde conocí al Dr. Michael, y él me explicó el proyecto». Ella frunció el ceño, y luego agregó: «Vamos a buscarlo». Pasamos por más oficinas destrozadas y señales de derramamiento de sangre en el camino a su oficina. La puerta no se abrió cuando Beth intentó manejarla. No estaba de humor para que la dejaran afuera, y de una patada rompió la cerradura. La seguí, y vi una figura encogida en un rincón. El traje elegante del Dr. Michael estaba desaliñado, y estaba abrazando su computadora portátil. Nos miró con los ojos inyectados en sangre, y susurró con voz ronca, dijo: «Cállate, te lo ruego. Si te escuchan, caerán sobre nosotros y luego lo harán». Empezó a sollozar patéticamente, y no pudo terminar. «Beth», le espetó: «Oh, deja de sollozar, escoria. Tienes que decirnos qué está pasando aquí. Y ahora no tendrás que preocuparte de que te atrapen porque yo acabaré contigo primero». Tragó saliva, se limpió la nariz con la manga y empezó a hablar. Hubo una misión secreta no tripulada a Marte, hace 5 años, que trajo varias muestras a la Tierra. Una de las muestras contenía elementos que no pudimos identificar, y nos preocupaba que pudiera ser dañina para los humanos. Teníamos que saber con certeza lo que haría la muestra antes de enviar colonos a Marte. Y entonces escondimos la muestra, y parte de la muestra en las cúpulas de estas colonias simuladas, y se derrumbó de nuevo. Beth lo agarró del cuello y gritó: «Yo juro que te estrangularé con mis propias manos». «¿Y qué? Dime qué hizo la muestra». Con voz temblorosa, continuó: «El colono llamado Tom entró en contacto físico con él, y la muestra lo infectó con el virus que albergaba. El virus lo mató, pero la muerte no fue el final del ciclo. Fue simplemente una etapa. Su cadáver fue reanimado y se llenó de una rabia primaria. Atacó a otro de los colonos, Josh. El virus se transmitió al morder. Beth lo arrojó contra una pared y le gritó en la cara: «¿Cómo sabes esto?». Abrió su computadora portátil y presionó un par de teclas. Imágenes del interior de la colonia aparecieron en el televisor de pantalla ancha en la pared. Podía ver caminar o alejarse de ella. La sala de control, donde habían roto la puerta. Dentro de un dormitorio. La cámara oculta nos mostró todo. Dijo Beth. Se dio la vuelta con disgusto. Ni siquiera podía mirarlo, mientras decía: «Entonces nos miraste desde la seguridad de tu oficina. Nos dejaste mientras el virus se propagaba por los colonos, y registraste tus hallazgos, hijo de perra sin corazón». Ella se dio la vuelta, lo enfrentó de nuevo, y dijo en voz baja y honesta: «Estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto». Luego, con voz enojada, dice: «Pero algo salió mal, ¿no?». «Sí», dijo, «que había más de la muestra. Estaba guardada en una unidad de almacenamiento sellada, en una de las cabañas, pero de alguna manera, uno del personal entró en contacto con ella, y el virus se liberó. En la base presionó más teclas en su computadora portátil, y las imágenes en el televisor en la pared cambiaron. Los no muertos se arrastraron por los pasillos. Dentro de las cabañas, se reunieron en una horda alrededor del agujero irregular en la cúpula de la colonia, la cual habíamos hecho,
y que debieron haber sido atraídos allí por el ruido de la explosión. Y me di cuenta de que si nos quedábamos allí, habríamos sido abrumados por zombies y destrozados. Más de las criaturas estaban en el muro perimetral. Arañándolo no podía mirar más, y aparté mi mirada de las múltiples imágenes en la pared pantalla. Los últimos 3 que no hemos sido infectados, dijo, y no importa dónde nos escondamos, o lo que hagamos, no habrá escapatoria. No, yo no me rendiré tan fácilmente, tu maldita cosa, un pedazo de baba, dijo Beth, apretando los dientes. El hombre la miró, con lo que podría haber sido lástima en sus ojos. No entendí por qué, hasta que dijo, he informado a la NASA de la situación aquí, y han iniciado una operación de limpieza, que será llevada a cabo por la Fuerza Aérea. Pero las autoridades no pueden arriesgarse a que el virus se propague más allá de la base, así que los bombarderos furtivos, B-2 Spirit, están acelerando hacia aquí mientras hablamos. Van a borrar la base, y todo lo que hay dentro de ella, de la faz de la Tierra. Entonces mi estómago se encogió mientras una nueva ola de náuseas se acumulaba dentro de mí. Mis ojos empezaron a arder con lágrimas. La NASA nos había mentido, y ahora iban a ser los agentes de nuestra destrucción una vez más. Aunque Beth demostró que no estaba decaída, ni mucho menos, arrancó la laptop de las manos temblorosas del hombre, y empezó a escribir mientras hacía esto. Pedazo de basura humana. Me dijo que esta era una antigua base militar. Me parece que era originalmente de los años 450, lo que me hace pensar que habrá un refugio antiaéreo subterráneo muy seguro. Así que tenemos que encontrar la ubicación del refugio en los planos de la base. Oh, y ahí lo tienes, lo encontré. Ella miró hacia arriba con una sonrisa triunfante en su rostro, y añadió, está en el lado este de la base. Solo tenemos que escondernos en el refugio, para mantenernos a salvo, hasta después del bombardeo, lo cual era un plan brillante. Con un solo defecto fatal, miré hacia atrás a la pantalla. En realidad, hazlo un montón de defectos fatales, todos ellos gimiendo y arrastrando los pies. Y erizados de rabia asesina estábamos rodeados por una plaga de muertos vivientes, y la única forma de que pudiéramos sobrevivir era encontrar una manera de atravesarlos y llegar al refugio subterráneo. Suena bien, dije mintiendo entre dientes. Beth se rió amargamente, y tal vez no seas tan perdedor. Después de todo, ella dijo, si salimos vivos de esto, incluso podría invitarte a una bebida. Yo contesté, sí, solo si seguimos con vida. Aunque Beth miró al hombre y dijo amargamente, me gustaría dejarlo para que sea un bocadillo para los zombies, pero quiero que sea juzgado un día antes de matarlo ante un jurado de 12 buenos hombres y mujeres. Así que viene con nosotros. Ella agarró su brazo y lo puso de pie, y luego lo empujó hacia la puerta. Los idiotas van primero, ella dijo, y nos arrastramos junto a las chozas manteniéndonos en las sombras, mientras el áspero murmullo de los zombies subía y bajaba a nuestro alrededor. Posteriormente, en el borde de una choza, tuvimos que correr a través del terreno abierto. Llegamos al siguiente grupo de edificios, justo a tiempo para agacharnos contra la pared, cuando uno de los no muertos comenzó a arrastrarse contra la pared, y arrastrarse junto a ella se detuvo, bajó la cabeza a un lado. Había sentido algo, pero estábamos fuera de la vista, y conteníamos la respiración para tratar de no hacer ningún ruido. Después de un peso agonizante, continuó su camino. Le dimos tanto tiempo como nos atrevimos, y luego seguimos adelante con cada paso cauteloso. Vimos más y más no muertos estaban horriblemente cerca, y sin embargo, no habíamos sido expuestos hasta ahora. Mientras continuábamos para llegar al otro lado, vimos más y más muertos vivientes. A medida que continuamos avanzando, el hedor de su carne podrida creció, hizo que mis ojos ardieran, y llenó mis fosas nasales, y aunque tenía la boca cerrada, era casi como si pudiera saborear su carne repugnante. Comencé a tener arcadas. Beth me dio una mirada sucia por el ruido que estaba haciendo. Puse mi mano sobre mi boca y luché por controlarme las náuseas. Permanecieron, pero logré dejar de tener arcadas.
Levanté una mano para mostrarle a Beth que estaba bien y seguimos adelante. Luego Beth hizo una señal con la mano, indicando lo que parecía un panel de metal en el suelo. A un par de docenas de pasos de distancia, sabía que debía ser la entrada trampillada en el refugio subterráneo, pero no sentí ninguna sensación de esperanza. No había cobertura entre nosotros, y la trampilla necesitaríamos salir al aire libre y correr. Pero el área estaba llena de zombies. No vi cómo podríamos lograrlo, y me incliné hacia Beth para preguntarle qué quería hacer, y me dijo que no sabía lo que estaba pensando antes de que pudiera susurrarle al oído. El hombre comenzó a sollozar. «Oh, es inútil», dijo. «Es inútil. Cállate». Beth le susurró, pero era demasiado tarde. Los no muertos se estaban volviendo como uno solo, y nos miraban, y entonces el último atisbo de cordura del hombre debe romperse. No podía pensar en ninguna otra explicación para lo que hizo a continuación. Se puso de pie y salió al aire libre. «Pero por favor no me lastimes», gritó. «Llévalos en mi lugar», atraído por su ruido y movimiento como musgo grotesco a una llama. Todos los zombies se movieron hacia ellos. Al ver lo que estaba sucediendo, Beth señaló la escotilla y articuló la palabra «corre». Estaba tan asustado que por un momento pensé que estaba paralizado, pero de alguna manera comencé a poner un pie delante del otro. Beth corrió frente a mí y aumenté mi ritmo con el rabillo del ojo. Podía ver a los no muertos rodeando al bastardo. Estaba gritando con terror sin sentido y tratando de alejarlos. Pero la masa de no muertos era demasiado para que cualquier hombre se resistiera. Entonces lo envolvieron, y luego comenzaron a alimentarse. Vi salpicaduras de sangre. Escuché un último grito atormentado delante de mí. Beth estaba en la escotilla, había una manija de anillo, y tiró de ella tratando de abrirla, pero no se movía. La alcancé, y agarré el anillo. También tiramos, y nos esforzamos lo más fuerte que pudimos. Pero por el óxido y la suciedad que cubrían la escotilla, parecía que no se había abierto. En mucho tiempo, estaba bien, y verdaderamente atascada. Miré hacia arriba, y pude ver que los no muertos estaban de fiesta. Las caras de algunos estaban cubiertas de sangre, algunos tenían carne en la boca, y otros desgarraban trozos que quedaban en el hueso, era todo lo que quedaba del hombre. Y ahora lo habían acabado con su atención, volviéndose hacia el otro lado de la escotilla, y todos estaban muertos, y ni siquiera sabía qué estaba pasando. Hice la mayor parte de la investigación, y pensé que no tenía sentido por qué la dejamos sin pruebas futuras, para que un técnico obtuviera que había una trampa para nosotros. Así que revisé los muros de la aldea, y maté a un par de estas cosas más, en medio de una puerta que guardaban. Pero a la mañana siguiente, trabajamos con nuestro apóstol, y traté de quitar todas las partes que pude hacer prácticamente todo lo que necesitábamos para sentarnos un tiempo sobre mis pies. Pero no pude. Ya sabes, dejé que se detuviera cuando lo encendí, y realmente no tenía sentido completo. Saqué a alguien de un poste, y casi se había ido cuando de repente escuché gritos fuertes y horribles. Dije, «Oh Dios, se escapó en poco tiempo. Esto es una pesadilla». Sin embargo, eran los bombarderos de la Fuerza Aérea. Me di cuenta con creciente pavor. Aquí para limpiar la tierra de los no muertos, y a nosotros con ellos. Daños colaterales, que nadie conocía, o le importaban. Sin embargo, juntos, Beth y yo, hicimos un último esfuerzo desesperado, y la escotilla finalmente se movió. Había un atisbo del espacio debajo por un lado. Levantamos la escotilla, y luego saltamos ciegamente al vacío debajo. Nuestros pies golpearon lo que parecían escalones de concreto. «¡La escotilla! ¡Ciérrala!», gritó Beth. Miré hacia arriba, caras de no muertos mirándome. La baba goteaba de sus bocas abiertas. Agarré la parte inferior de la escotilla. Beth también se agarró, y logramos cerrarla de golpe. Cuando se cerró, un borde de la escotilla cortó el brazo podrido de un zombi que había estado bajando. Los dedos de los no muertos que aún se movían
Me tocaron la piel. Los empujé frenéticamente y comencé a bajar los escalones a trompicones. Beth estaba justo frente a mí. No podía pensar con claridad. No podía decir cuántos escalones estaba bajando, pero era dolorosamente consciente de que en segundos los bombarderos iban a desatar la destrucción, y luego llegué al nivel del suelo. El haz de la linterna de Beth se encendió, revelando una puerta abierta frente a mí, con una enorme puerta de metal colgando abierta. «Allí», Beth me gritó, y me empujó adentro. Caí de rodillas en una habitación oscura y oscura. Estaba en un espacio industrial, cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Por encima de nosotros, las bombas deben haber comenzado a golpear la base. Sonaba como si se estuviera desatando una tormenta. Miré hacia la oscuridad cuando Beth llegó y se agachó a mi lado. Ninguno de los dos habló mientras el torrente rugía. Era difícil seguir la pista del tiempo en el refugio, pero el silencio reinó. Seguimos sin movernos. No hablé durante un largo rato. Finalmente, fue Beth quien dio el primer paso. Abrió la puerta y se dirigió a las paradas. De mala gana, la seguí. Mi imaginación estaba a toda marcha, y tuve visiones de nosotros emergiendo del refugio, para descubrir que el fin de los días había sucedido. Y cuando salimos al aire libre, la base estaba devastada. Formas carbonizadas y retorcidas yacían a nuestro alrededor, y el muro perimetral estaba destruido. Caminamos hacia el aire libre. El desierto abierto estaba más allá, y finalmente logramos salir con vida.